Bien, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera aquí en México. Celebramos la cuestión de las banderas que a lo largo de la historia se han desarrollado y la última que se presenta y la que actualmente utilizamos en cualquier actividad. Día de la Bandera hoy, 24 de febrero del 2020 y además prolongación del plan de Iguala. Le damos la bienvenida a Catherine Valencia, Durán Espinosa. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro trabajo de este día. Pensamiento matemático, grupo primero B. En esta ocasión, y continuamos con las expresiones algebraicas. ¿Cómo evaluar una expresión algebraica? Significa darle valores a las variables y resolver un asunto de carácter matemático. Y entonces, la aplicación de las ecuaciones o de las expresiones algebraicas nos sirven para modelar un asunto, un fenómeno de la naturaleza, modelarlo, para estudiarlo y además para entender las cuestiones que se van desarrollando poco a poco. Pero no olviden que las matemáticas son como una escalerita, una escalera en la que cada vez que subimos un escalón representa una forma de aplicar el conocimiento matemático. En este caso, aplicamos, por ejemplo, la cuestión de las expresiones algebraicas y nos da la herramienta para poder resolver problemas sencillos, problemas medianos o problemas un poco complicados. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, varias ecuaciones con varias incógnitas, dependiendo del exponente, son cuadráticas, cúbicas, etcétera. Pero si es un problema de carácter lineal, son muchas variables, entonces se dice que son ecuaciones lineales y entonces tienen una forma de resolverse de manera práctica a través de las diferentes técnicas. Una de ellas es por determinantes y en esa técnica de determinantes se resuelven ecuaciones con más de 2 o 3 variables y más de 2 o 3 incógnitas. ¿De acuerdo? Bien, hoy vamos a ver algo relacionado con la representación del movimiento curvo que le llaman tiro parabólico. Y en ese sentido, ¿es un fenómeno de la naturaleza o es un fenómeno, ¿cómo se puede decir? Que se puede generar. El estudio de los tiros parabólicos, el estudio del tiro parabólico es muy antiguo desde los tiempos muy, muy remotos en los que tenía que calcular la gente la trayectoria y el lugar donde iba a impactar algún proyectil y entonces a lo largo de la historia de la humanidad ha habido guerras, ha habido conflictos armados y las matemáticas han sido una herramienta. En nuestro tiempo actual, los misiles intercontinentales, los vuelos a la luna, todo tiene que ver con matemáticas y las comunicaciones digitales a través de los teléfonos. Hace 50 años, ¿quién se iba a imaginar que tuviéramos a la mano toda una herramienta importante? Cámara, micrófonos, no sé, hasta bibliotecas dentro de nuestra pequeña espacio, dentro de nuestro pequeño espacio. Por lo tanto, el desarrollo de las matemáticas ha sido la clave del desarrollo de la tecnología, de la cultura y de todo lo que nos podemos imaginar.
música digital, comunicaciones digitales, películas de alta definición, donde casi se ve el estallido de una bomba en momentos así, ¿cómo se puede decir? Suspendidos. ¡Pium, pium! Y en este sentido, es importante, diga Fernanda. Perdón que lo interrumpa, profe. Dice mi compañero Joseph que no pudo entrar a su clase porque no tiene internet. Muy bien, Joseph, ¿qué? ¿Durán? Sí, ¿verdad? Ah, No no, es Joseph David Maya. Joseph. A ver, no lo encuentro. Bueno, ahorita lo buscamos. El apellido es muy importante. Reyes Maya. Christopher. Creo ¿Cuál que es el Reyes apellido? Maya. Reyes ¿Maya? Maya. ¿Reyes Maya? Ajá. Sí. Ahí está. Bien. Entonces, perfecto. Si hubiera alguna ligera tarea o algo, alguien la puede compartir con él, más o menos. Sí, profe, yo se la paso. Perfecto. Muy bien, gracias, Fernanda. Hernández Fernanda, María Fernanda, muy bien. Sale. Bien, gracias, gracias. Muy buen detalle. Vamos a ver un video relacionado con el tiro parabólico. Ya aventé mis cosas por ahí porque no las atrapé, pero en el tiro parabólico es una ecuación de cuadrática igual que la de la pelota que va para arriba, pero en este caso tiene un ángulo y va describiendo una trayectoria. En el otro, en el de la pelota que va para arriba, pues no hay ángulos, nada más va para arriba, entre comillas, y esperamos que caiga, ¿no? Brisa está entrando, Brisa Baez. Perfecto. Vamos a ver este video, vamos a irlo pausando y ustedes toman sus apuntes porque ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Aprender a modelar un fenómeno X a través de una ecuación cuadrática. Y en este caso es una ecuación que describe el movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la cuestión de este video. Le vamos a dar sonido y ya se ve ahí. Observen que en la imagen hay algo interesante. Es una línea. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Vamos a tomar esta pelota y la voy a lanzar, la voy a tirar con la mano en esa dirección y teóricamente debería salir derecho por la primera ley de Newton en línea recta, tiende a seguir a la misma velocidad, pero estamos en el campo gravitacional terrestre, estamos en la Tierra y nuestro planeta tiene una gravedad. Por lo tanto, ala hacia el centro de la Tierra todos los cuerpos. Si yo lanzo esta pelota con una velocidad inicial y con un ángulo, es un movimiento parabólico. Y para explicarte mejor el movimiento parabólico, voy a solucionar un problema en el que voy a lanzar una pelota, esta pelota, con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, representado en ese vector azul, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Voy a hacer un lanzamiento de esa forma de esta pelota y lo vamos a analizar muy bien, en el que vamos. Bien, si gustan copiar los datos, siempre es importante escribir datos. ¿Cuál es el primer dato? El de la velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. Segundo dato, ángulo de inclinación, 53 grados con respecto a la horizontal. Esos son los primeros dos datos, ¿de acuerdo? Entonces escríbanlo, hagan su gráfica o su imagen, su dibujito y no olviden que va a ser lanzada esa pelota que se está riendo.
a determinar el tiempo en el que se demora en llegar al punto más alto, el tiempo total de vuelo hasta que llegue al mismo nivel donde fue lanzada. Vamos a determinar la altura máxima a la que puede llegar y el alcance máximo horizontal. Tenemos en cuenta que esta pelota se va a mover en un campo gravitacional G y va a describir una trayectoria parabólica. Para ello, montamos un sistema de coordenadas cartesianas. Ahí está. Observen que esto está dentro de un concepto que se llama coordenadas cartesianas. Va a haber un movimiento que es la resultante de la combinación de las velocidades y fuerzas. Sí. En ese sentido, observen. X, Y, con origen en el punto de lanzamiento de la pelota. Vamos entonces a descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes rectangulares. Una velocidad horizontal, velocidad en X, y una velocidad vertical que vamos a llamar velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque si ahora vemos que la pelota está en este otro punto, nos damos cuenta que la velocidad horizontal no cambia, es la misma. Seguimos llamándola Vx y tiene la misma magnitud. ¿Por qué? Porque horizontalmente hacia los lados, si despreciamos la fricción con el aire, vamos a asumir un sistema ideal en el que la aceleración de la gravedad es constante y no hay fricción con el aire, entonces no hay nada que empuje o ale o frene la pelota horizontalmente. Por lo tanto, su velocidad horizontal es constante. El movimiento horizontal es constante. En cambio, el movimiento vertical, Vy, está sometido a la aceleración de la gravedad G. Por lo tanto, cambia. Esta velocidad inicial en Y, cuando la pelota está aquí en otro punto, ha disminuido porque la Tierra lo está alando hacia abajo. Y determinamos la suma vectorial de la velocidad en Y y la velocidad en X me da la velocidad de la pelota en ese punto. Bien, a esto le llamamos componentes de velocidad y se va a ir describiendo cómo es la situación en el sentido de que observen que B y Y tiene un tamaño, una magnitud 15 metros sobre segundo, pero la atracción de la gravedad, lo que hace que caigan las cosas, va ejerciendo su acción poco a poco, pero la va disminuyendo hasta convertirla en negativa. Al principio va para arriba y entonces desde la primera salida es de cierta magnitud, pero como cambia el tiempo va a ir disminuyendo esa velocidad o la componente Y, ¿sí? De velocidad. Componente Y de velocidad, porque hay otra componente X de velocidad. Entonces, eso es lo que se ve en la gráfica. Y observen del lado derecho, más bien al centro, arriba, que está una flecha hacia abajo, que es la componente de la gravedad, y esa siempre está presente a lo largo de todo el movimiento. Cuando llegue al punto más alto, vamos a decir que es la altura máxima Ymax, que ahora vamos a determinar, tiene la misma velocidad horizontal Vx y su velocidad vertical es 0, se detiene verticalmente. Ya cuando empieza a bajar en ese otro punto, sigue la misma velocidad en X horizontal, continúa constante. La velocidad en Y ahora es negativa porque la pelota va en una dirección negativa, va hacia abajo y también va aumentando negativamente y puedo determinar la velocidad en ese punto. Y finalmente, cuando llegue al mismo nivel donde fue lanzado, conserva la misma velocidad X, velocidad horizontal, llega con una velocidad Vy en magnitud igual a la que fue lanzada y vamos a tener una velocidad con la que llega a ese nivel de la misma magnitud con la que fue lanzada, a los mismos. Bien,
Entonces, observen que es el punto de salida, es la horizontal. Y después de que se genera la trayectoria, entonces impacta, si es que hubiera ahí si hubiera algún objeto o si fuera el suelo, impacta con la misma velocidad inicial y con la misma condición de velocidad X y velocidad Y, incluido supuestamente el ángulo, le llaman de incidencia, el ángulo de llegada, más o menos, porque va a conservar una dirección donde las condiciones iniciales se van a representar al final también. 15 metros sobre segundo y con el mismo ángulo de 53 grados. Y en ese punto vamos a determinar el alcance máximo horizontal que vamos a llamar X. Vamos a determinar el valor de las componentes rectangulares de la velocidad en el punto de lanzamiento. Y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 53 grados, porque observa que ese cateto en ese triángulo rectángulo es el cateto opuesto a 53. Tengo la velocidad inicial, que es de 15 metros sobre segundo, y se multiplica por el seno de 53 grados, nos da una velocidad inicial en Y de 11.98 metros sobre segundo. Bien, por favor copien esos datos. Está hablando de la velocidad inicial, y en este caso es la componente inicial en el eje de la Y. Vean que la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo, pero es esta, la que tiene una cierta inclinación, más o menos. Pero si esa inclinación la proyectamos al eje Y o al eje X, generaría una sombra más pequeña. En la medida que el ángulo es más grande o más chico, supongamos que tenemos una lámpara del lado izquierdo aquí, y entonces la sombra que proyecta sobre la pared o sobre el eje Y es una sombra delgada, ¿cómo se llama? No muy alta. Y en la medida en que el ángulo se va acercando a 90 grados, casi es la magnitud de la velocidad inicial equivalente. Y entonces, en la medida en que va cambiando este ángulo, la proyección o sombra al eje de la X se va haciendo más chiquita. Bien, entonces vamos a ver. Ya se fue, ya no llegó Alonso Brisa. Horizontalmente, Vx sería la velocidad inicial, la hipotenusa, por el coseno de 53 grados, porque ese es el cateto adyacente. La velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo, se multiplica por el coseno de 53 y me da de 9.03. Ya. Bien, le pasa lo mismo a la componente X. En la medida en que se va haciendo más grande o más chico el ángulo, supongamos que aquí hay una lámpara y proyecta una sombra esto hacia el eje X, entonces la proyección es más corta cuando aumenta el ángulo y es más grande, casi equivalente, cuando el ángulo en X es igual a 0. Entonces, ahí tenemos ese asunto, muy importante. Continuamos. Tengo las dos componentes rectangulares de la velocidad inicial. Para determinar entonces el tiempo de subida, el tiempo en que se demora en llegar al punto más alto, vamos a considerar que en ese punto más alto la velocidad en Y es 0, porque allá arriba se ha detenido verticalmente. La velocidad inicial en Y la acabamos de encontrar, que es de 11.98. Consideramos la aceleración como la de la gravedad, que es negativa, y es de menos 9.8.
y se multiplica por el tiempo. Y mira que ese tiempo le puse ese, tiempo de subida. Ahora, ese menos 9.8 TS que está restando pasa a sumar. Y ese 9.8 que está multiplicando pasa a dividir. Y esta división nos da de 1.22 segundos. Ese es el tiempo que se demora la pelota, que fue lanzada con un ángulo de 53 grados, con una velocidad de 15 metros sobre segundo, en llegar al punto más alto. Uno pasa a dividir y esta división... Entonces, copien por favor esos datos. La pelota tarda 1.22 segundos en llegar hasta su punto máximo, dada esa condición de velocidad inicial. Entonces, va a llegar a su punto más alto, o sea, a la mitad de la trayectoria, en 1.22 segundos. ¿De acuerdo? En ese momento, cuando la velocidad en Y se hace cero, es porque la velocidad inicial menos la velocidad, la aceleración de la gravedad por el tiempo son iguales, son idénticas, porque ahí deja de subir. Hasta acá en este punto, la pelota ya no está subiendo, está empezando a bajar. Y entonces ahí es donde tiene su máxima altura. Cópienlo, por favor. 9.8. No, 11.98 entre 9.8 es igual a 1.22 y sus unidades son en segundos. Nos da de 1.22 segundos. Ese es el tiempo que se demora la pelota, que fue lanzada con un ángulo de 53 grados, con una velocidad de 15 metros sobre segundo, en llegar al punto más alto. 1.22 segundos. Vamos a determinar la altura máxima, Y máxima. Y para ello vamos a usar una de las ecuaciones cinemáticas que ya he explicado aquí en el canal, que es que la velocidad final al cuadrado, en este caso el movimiento vertical, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, que en este caso es la de la gravedad, por la altura, por el desplazamiento. Copien esa ecuación de la velocidad en el eje Y. Velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y más 2 veces la gravedad por Y o por la altura máxima. Entonces, es muy importante esto, es muy importante porque estamos representando el movimiento parabólico con una ecuación o una expresión algebraica y esa la vamos a ir resolviendo de acuerdo a lo que se va encontrando. Desplazamiento vertical, que en este caso es nuestro Y máximo. La velocidad final en Y es 0. La velocidad inicial en Y, ya dijimos que es de 11.98, se eleva al cuadrado, más 2 por G, pero G es menos 9.8 por Y max. Se eleva al cuadrado a 11.98, queda 143.52. Vamos a emitir unidades, porque ya sabemos que todo está en el Sistema Internacional de Medidas. G es de menos 9.8, se multiplica por 2, me da menos 19.6. ¿Y por qué es menos 9.8? Ya lo vimos en las clases anteriores. Porque el movimiento va en contra de la atracción de la gravedad. Es decir, si es para arriba, va en contra de la atracción de la gravedad. Pero si es para abajo, entonces es positivo. Cuando aventamos algo para arriba, vamos siempre en contra de esa atracción de la gravedad. Por eso es negativo. Este término que está restando lo paso a sumar. 19.6 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, esta razón me da una altura máxima alcanzada por esa pelota de 7.32 metros. Ahí está. Copien por favor esos datos porque estamos hablando de la altura máxima desde el punto donde fue lanzada la pelota. Supongamos que tenemos un cañoncito y ese cañoncito
pues va a lanzar una pelota, las pistolas de los dardos, etcétera, y entonces podemos calcular cuál es la velocidad inicial de acuerdo a los otros datos que se vayan obteniendo. ¿Con qué velocidad originalmente salió el dardo, la pelota? Si tenemos un tiempo total de vuelo, una altura máxima de elevación y un alcance total que lo podamos medir, podemos aventar una pelota con cal, con harina, y justo donde va a caer, ahí deja su marca, y entonces hacemos un estimado de cuál fue la altura máxima y podemos calcular las variables asociadas a esta ecuación, velocidad inicial, altura máxima, tiempo, etcétera, dados otros datos. Ya tengo todos estos datos. Componentes rectangulares de la velocidad inicial, el tiempo de subida, la altura máxima. Ahora vamos a determinar el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es el doble del tiempo de subida, hasta que llegue al mismo nivel de donde fue lanzado, ¿no? El tiempo de subida es 1.22, se multiplica por 2, me da de 2.44 segundos. Teniendo eso, ahora sí encontremos el alcance máximo horizontal. El alcance máximo horizontal es la medida X, y entonces podemos hacerlo de diferentes formas considerando la ecuación esa de distancia o velocidad igual a distancia sobre tiempo, y de ahí despejamos la distancia, pero es cuestión de seguir viendo esto. X, como ese movimiento horizontal, esa velocidad constante no es acelerado porque no hay fuerzas laterales que aumenten la velocidad o la disminuyan de esa pelota horizontalmente, porque está en equilibrio horizontal, no hay movimiento no hay aceleración horizontal. Entonces, ese desplazamiento es la velocidad en X por el tiempo total de vuelo. La velocidad en X ya la tenemos, que es de 9.03 metros sobre segundo, se multiplica por el tiempo total de vuelo, que es de 2.44, dando un alcance máximo horizontal de vuelo de esa pelota de... Ahí observen que ya está la ecuación escrita. En este caso es X, pero a nosotros o a ustedes les enseñaron a calcular la distancia con una D, velocidad por tiempo. Y en este caso es la velocidad, pero en el eje X, en el eje X. Y el tiempo total. Entonces la velocidad en X, ya lo vimos, 9.03 metros sobre segundos. El tiempo total, 1.22, perdón, 2.44 porque es el doble. El tiempo de subida más el tiempo de bajada es 2 veces el tiempo. Entonces es 2.44 multiplicado por 9.03 nos da un resultado de 22.03 metros. Ella cae a 22.03 metros con la misma velocidad con la que fue lanzada, con la misma magnitud de la velocidad con la que fue lanzada, y llega con el mismo ángulo de 53 grados. La distancia total 22.03. Y entonces ya se calculó esta. Ahora, escriban por favor un dato muy interesante. Escriban, por favor. Para el alcance máximo de cualquier proyectil, para el alcance máximo de cualquier proyectil, dada su velocidad inicial de salida, dada su velocidad inicial, entre paréntesis, que sea de salida, velocidad inicial de salida, el ángulo máximo de máximo alcance, el ángulo de máximo alcance es a 45 grados de inclinación. 45 grados de inclinación
de la salida. Y entonces, con 45 grados está asegurada la máxima, el máximo alcance. Bien, eso es para las cuestiones de las guerras antiguas o de la trayectoria de los objetos que se lanzaban en las guerras antiguas, pero actualmente hay otras técnicas. Por ejemplo, los rusos inventaron o desarrollaron unas, ¿cómo le llaman? Proyectiles hipersónicos que son capaces de viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido, hipersónicos. Y entonces, como Estados Unidos y Rusia están en permanente conflicto, en conflicto de desarrollo de tecnologías, entonces estas armas, que son armas muy futuristas, tienen esas capacidades de viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido. Si la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo, imagínense, en un segundo son más de 1 kilómetro y fracción por segundo, más de 5 veces multiplicar 340. Y entonces, 5 por 4, 20. 5 por 3, 15, 17. 1.7 kilómetros por segundo, más o menos. Entonces, esas tecnologías en la guerra, en la aplicación de la guerra, imagínense qué impacto psicológico puede generar en caso de que haya una cuestión bélica, pero favorablemente ahorita estamos en paz porque todos los países están atendiendo la cuestión de la pandemia. Bien, tenemos algo así como 8 minutos. Podemos ir a las preguntas. Catherine Leiva, perdón. Catherine Valencia, Christopher Leiva, Durán, ¿alguna observación, alguna pregunta al respecto? Ninguna. ¿Seguro? ¿Ninguna? Sí, Observen los colores de las flechitas. La flechita roja, que es la componente en X, nunca cambia de tamaño. La flechita negra, que es la velocidad en Y, va cambiando en la medida en que sube, llega a cero y luego va aumentando en la medida que cae. Y en la medida que cae, es la velocidad de la aceleración de la gravedad y es la componente exacta con la que sale cuando es el principio del movimiento. Ese tiro parabólico tiene esas componentes muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, aquí, en la segunda pelota, si pusieran la componente G, aquí también sería chiquitita, chiquitita, porque la pelota va subiendo. Cuando llega a su máxima expresión, la componente G es máxima relativamente, ¿sí? Pero en la medida en que va cambiando la posición, va siendo relativamente grande. Bien, espero entonces que esta pequeña explicación de movimiento parabólico te haya podido servir. Suscríbete a mi canal, profesor. Bien, entonces ahí está más o menos cómo está explicada esta cuestión del tiro parabólico. ¿Qué dice Fernanda Hernández? ¿Alguna pregunta, por favor? sí, pero no es tema, profe. Es que quería ver si la actividad que dejó ayer, creo, se la tenemos que... Mañana, sí, la pueden mandar mañana. Es calcular la dimensión de la piscina o de la alberca que contenga 50,000 litros de agua, ¿no? Y entonces el volumen son 50 metros cúbicos. Y la tarea consiste en saber
¿Cuáles son las dimensiones de esa alberca que tenga la capacidad de albergar o de contener 50 metros cúbicos? Por lo tanto, es interesante más o menos la cuestión de estos cálculos porque están más o menos considerados dentro de del programa de actividades de álgebra o de pensamiento matemático de este semestre. Entonces, hay una variación. Por ejemplo, esto es de, ¿cómo se puede decir? Física, pero es una aplicación de cálculo, geometría analítica en cada momento, etcétera. Pero bueno, está el programa diseñado de esa manera. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Durán Espinosa, ¿hoy nos ayudas a hacer el resumen? Pues el objetivo de la clase era cómo evaluar una ecuación algebraica y el profe dio un video donde se mostró un ejemplo de una pelota que caía a una cierta. El tiro parabólico, ¿no? Una trayectoria curva. Y se fue desglosando parte por parte de su comportamiento, más o menos, de esa pelota que va deslizándose. Y se van calculando el tiempo de subida, el tiempo de bajada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se calculó Christopher Leiva? El tiempo. El tiempo total, ¿verdad? Del Sí. viaje. ¿Qué más? Creo que también cuánto tardó en bajar, o sea, cuando ya llegó a un punto donde ya bajó completamente. Ah, sí, porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida. ¿Qué otra magnitud se calculó, Catherine Valencia? La gravedad. Esa es una constante que se conoce desde el tiempo de Newton, más o menos de Isaac Newton. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es una constante de la atracción de la gravedad en la Tierra. Es la fuerza que nos impulsa para abajo, lo que nos hace caer. Bien, otro de los parámetros que se calcularon fue la distancia máxima del tiro parabólico, es decir, la distancia que iba a recorrer en total en ese tiempo o el alcance de la pelota. Bien, la altura máxima que también se calculó 7 metros y fracción. Entonces, con esta explicación y las ecuaciones asociadas, más o menos hemos cubierto el objetivo de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ninguna. ¿Seguro? Si el último día de la semana hubiera un examen de esto, ¿lo podrían resolver? El de la pelota que va arriba, o calcular un volumen, o la trayectoria parabólica de una pelota. Yo se los pongo a su disposición. Pónganse a estudiar y a repasar esto, porque esto viene en los exámenes de admisión para la universidad. Este es un conocimiento muy, pero muy recurrente en esos exámenes. Siempre lo preguntan, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, las componentes o la descomposición XY de la velocidad. El ángulo de salida de la pelota está en esta dirección, pero hay una proyección hacia el eje X y hacia el eje Y, hacia el eje X y hacia el eje Y. Lo dije al revés, ¿no? Y entonces son las componentes que son muy importantes porque en este caso se multiplican por el seno del ángulo para el eje Y el coseno del ángulo para el eje X. Y entonces
Eso es muy importante que lo manejen ustedes. Tenemos menos de un minuto. ¿Cuál será el trabajo o la tarea que podamos dejar? Mejor hoy no dejamos tarea y con la reflexión de esta clase nos vamos. ¿Qué les parece? Christopher.